Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos place sobremanera tener un invitado de honor, un invitado especial en el día de hoy en nuestra audiencia. Comparece ante este tribunal el exministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, José Miguel Soto Jiménez, hoy miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Bueno, cuando tú hablas de eso, de comparecencia, hay que decir también que yo soy reincidente ante este tribunal. Así es. Bueno, así pero es. con mucho gusto, bueno. una vez más estoy aquí. Sí, un honor. Me complace mucho la deferencia. Y digo, me complace mucho la invitación y por lo tanto la deferencia que hago de la invitación. Un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este espacio. Un saludo muy pueblista, un saludo muy lonelista, y debo entonces, como siempre, señalar el perfecto equilibrio de tener una dama aquí, Sí. ¿verdad? Lo que nos llena de satisfacción. Mira, usted está muy fuercista. Oh, no, mira, hay una frase famosa, una de esas frases, o sea que el mundo está lleno de frases, pero regularmente yo lo que hago es que la saco de grandes textos. Y Suetonio, que es uno de los biógrafos de Julio César, él decía que César siempre conseguía lo que quería, porque todo lo que quería lo quería con vehemencia. Entonces, no me estoy comparando con César, pero yo pienso que uno debe asumir sus causas, ¿verdad?, con una motivación fervorosa. General, antes de entrar en el tema político partidista y hablar de la Fuerza del Pueblo y cómo va el proyecto, quisiéramos recoger de usted su pensar con relación a las medidas que ha adoptado el gobierno dominicano. Esta mañana pues se reunió el Consejo Nacional de Seguridad y cerró parcialmente la frontera y informó que si no se resuelve este problema con el canal, sí, pues se sellaría la frontera a partir del jueves. ¿Qué usted piensa? Si tú me pides mi parecer, a mí me parecen atinadas las medidas. Es más, se me pareció mucho mi discurso cuando yo vi el sinnúmero que yo había dicho siempre, esas medidas que había que tomarlas. A mí mi única crítica, porque hay que criticarlo, hay que criticar, y ese es el propósito fundamental de las cosas, para comprender las cosas, es que se tomaron ahora. Debieron tomarse mucho antes todas esas medidas. Es más, debieron tomarse cuando comenzó el problema del canal, porque la gente se cree que eso es nuevo, el canal. Hay que saber que ese canal, en los primeros 6 gobiernos del presidente don Luis Abinader, fue uno de sus principales obstáculos y se debatió mucho. Ahora no se tomaron esas medidas y por lo tanto, dice el campesino dominicano que lo que no avanza retrocede, lo que no mejora empeora. Y ahora estamos frente a una situación de crisis, ha hecho crisis la situación, y si vemos el problema, y yo lo he dicho también, tener cuidado porque ahora mismo el foco es la frontera, sí, pero nosotros tenemos otro problema que está vinculado, pero una realidad. ¿Cuál es? No, el de la migración ilegal. ¿Tú sabes cómo se dice eso en términos reales, en términos militares? Eso es una quinta columna. Que parece tremendamente descabellado si no observamos la cantidad de asesinatos, inclusive familiares, que han ocurrido. No de aquel lado, ni en la frontera. Ahora pasó en Dajabón, pero han pasado en todas partes del país. ¿Por manos qué? Por manos de ilegales haitianos. Entonces, bueno, la frecuencia lo que hace, no solamente habla de la gravedad, sino de que es improbable que sea casualidad. Tiene que haber alguna mano maestra que mueva la cuna de la tragedia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que ha despertado en este momento, fíjate qué coincidencia, viene el asunto del canal, revive el asunto del canal, del que yo quiero hablar de algo sobre el canal, pero también es en el marco de un asesinato familiar, una familia que es ejecutada con los mismos
desgraciadamente, los mismos pormenores que me tocó a mí. Porque a mí me asesinaron un tío, Sí, un tío, paterno, dices, y con fíjense, son las mismas características. Sí. Entonces, eso ya no debe mover a reflexión, porque una de las cosas que yo digo, la gente dice, bueno, hay mucha gente preocupada, pero hay mucha gente enojada, hay mucha gente enervada por la situación. ¿Por qué está enojada y enervada? Bueno, porque en 3 años no se ha dado una solución viable. Ese mismo caso, el caso del canal, yo le dije ya, eso fue un tema de 6 meses y coincidió con la luna de miel, vamos a llamarle así, sin respetarlo, con el presidente Moisí, con el asesinado presidente Moisí, y entonces no se tomaron esas medidas. Y yo le digo a ustedes que el canal se detuvo, pero no por la acción del gobierno, ni siquiera por la acción de la diplomacia, se detuvo por el asesinato del presidente Moisí, porque detrás de ese canal justamente estaba... esa parte. ¿Quién está detrás? No, detrás de ese canal estuvo las aspiraciones de Oila, de la viuda de Moisí, que pretendía ser senadora del Departamento Norte. Y el placebo fue precisamente el asunto del canal. Ahora, te he hecho una pregunta interesante, de antes y de ahora. Yo recuerdo que cuando ese evento, una de las preguntas que yo me hacía, ¿y quién está pagando esta obra pública? ¿Quién le está pagando? Porque el gobierno haitiano, dicho por ellos mismos, no tenía ni siquiera pagar la nómina pública y vino para emprender una... Bueno, ahora mismo se ha dicho que eso es una obra privada. Y entonces, en base a evidencias claras, evidencias que no nacen de Soto ni de la inteligencia privilegiada de Soto, resulta que a mí me da por pensar y pienso que los que están pagando el canal son los mismos que están pagando las bandas. Y el gobierno de Canadá ha señalado quiénes son esos individuos que coincidentemente son la burguesía haitiana, que tiene conexiones con cierto índice de la burguesía dominicana, ¿verdad? Y entonces, mira, hoy salió en el periódico una cosa que, creo que fue en las redes, pero que yo la conocía también, porque lo denunció en una reunión con el presidente, de esas que se hacían para el tema fronterizo, el doctor Marino Benicio Castillo. Él denunció que los mayores compradores de obras de apartamentos de lujo en Bellavista eran haitianos. Hoy el periódico ya no se circunscribe a Bellavista, sino que ahora esos son los clientes favorecidos. Se pueden observar muchos vehículos de lujo con placa haitiana en las calles. Con placa haitiana, y lo último fue que también lo vi en las redes, unos vehículos que estaban usados por la fuerza pública con placa haitiana. Entonces, yo lo que digo es que todo eso se pudo evitar si se hubiesen tomado con tiempo, en el momento adecuado, los instrumentos del Estado para no solamente hacerse sentir, sino que recordemos que una de las gravedades de esa situación del canal es que está violando acuerdos binacionales. El acuerdo binacional de 1929 y del 35 y del 36. Entonces, yo me pregunto, ahora, es interesante saber por qué. Claro, y se comprende la gravedad del problema, ¿verdad? Ahora, ¿por qué las autoridades dominicanas están tratando de hacer eso ahora? Precisamente, bueno, en primer lugar, ya lo dije, por la gravedad de la situación. Y además, señores, hay que tener, yo siempre lo he dicho, hay que tener cuidado con el pueblo dominicano. El pueblo dominicano aparentemente aguanta de todo. Pero yo que me preocupo por la historia, no es una cosa que puede pasar, que ya ha pasado. El pueblo dominicano es tolerante hasta un día. El día que se agota su tolerancia, ¿verdad? Entonces, eso es muy delicado. Yo creo que, en primer lugar, se está dando satisfacción a esa situación de inconformidad que tiene la población. Y sobre todo la población más numerosa, en que la migración ilegal haitiana le está disputando el mercado de trabajo, las facilidades y además
la retribución a sus impuestos, como es la medicina, la educación, el mercado de trabajo, etc. Entonces, ese es en primer lugar. En segundo lugar, y quiero señalar este aspecto fundamentalmente, el presidente se va a embarcar o ya se embarcó en la búsqueda de una nueva, de la reelección, de una nueva vez, la silla de alfileres. Entonces, a despecho de las encuestas que han salido, que eso hay que tomarlo muy en cuenta, si tú tomas las últimas encuestas, yo me refiero no a las recientes, sino a aquellas famosas encuestas, tú vas a ver que dicen que el tema haitiano solamente preocupa un 4%, un 5% de la población. Y yo le pregunto a ustedes, que me están preguntando a mí, ¿ustedes creen que eso es cierto? Que solamente preocupa un 4 o un 5% de la población. No, lo que pasa es, y esa es la segunda razón, del nuevo discurso y accionar del gobierno, es que todo el mundo está consciente, y todo el mundo es una generalización que yo me atrevo a hacer, está consciente de que el tema haitiano, no solamente el tema fronterizo, sino el tema haitiano y el tema de la migración ilegal, va a ser un tema definitorio en las próximas elecciones. Y entonces hay que alinearse, y los estrategas del gobierno y el propio presidente se están yendo por ahí. Sin lugar a dudas, ese tema unifica de una manera u otra en la importancia que tiene y la trascendencia. Pero hablemos de esas medidas, que si bien así usted la cataloga de eficientes, de cerrar. No, deficiente no. Eficiente está por verse. Por verse. Oportunas. Atinadas. Porque lo oportuno no fue según su parecer. Sí. Pero en este aspecto de que se selle por una parte, el tema de la propuesta de un cierre definitivo, es que puedan mantenerse en el tiempo y que no sea una medida. Después de esto, ¿cómo puede conducirse? ¿Cuál es la mirada suya? Usted ha tocado el tercer aspecto. Pues. Usted ha tocado el tercer aspecto. ¿Qué está pasando de forma pública? ¿Qué se ha anunciado de forma pública en Haití? Una intervención extranjera militar. ¿Cuál es el objetivo de esa intervención? Las bandas. ¿Qué pasa? Y ya ha pasado. Cuando las bandas se sienten presionadas, siempre han usado el territorio, han querido usar el territorio nacional como santuario, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es doctrina? Doctrina militar que no tienen que necesariamente saber o estar en el manejo de la población civil. ¿Qué es lo que se hace? Que se cierra la frontera para evitar lo que te estoy diciendo. Lo que es de producirse es y siempre ha sido una violación flagrante a la territorialidad dominicana y a su soberanía. Entonces, eso siempre se ha hecho. Entonces, esto hay que marcarlo también en ese marco. Es más, señores, la prensa, y ustedes la han también reseñado, han visto la presencia de militares norteamericanos en la frontera. También han visto otros funcionarios civiles norteamericanos o de los organismos internacionales en esa frontera. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Reconocimiento. ¿En víspera de qué? De la próxima intervención, ¿verdad? Entonces, déjame decirte, por doctrina también, ninguna intervención se hace a despecho del país vecino, por razones precisamente de seguridad. Claro. Y en este caso, así se plantea y así hay que verlo. Hay otras razones ya con relación al canal, propiamente dicho, ya vimos los antecedentes, pero hay que ver también, que por cierto, hoy lo estaba recordando yo en otro espacio, a Polín Espaillá, Leopoldo Espaillá Nanita, que se pasó los últimos años de su vida con ese ánimo cientista y muy bien informado y analizado del problema de los recursos naturales de Haití, sobre todo los recursos mineros, ¿verdad? Y entonces yo quiero recordarle algo sobre el canal. Es ahí la cuarta razón, lo del canal. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que todo el mundo sabe que esa riqueza mineral pertenece a una compañía norteamericana.
Pero resulta que de eso ya hace unos años. Ahora estamos en la fase de explotación. Y para explotar esos recursos, ¿no?, se necesita agua. Mucha agua, ¿verdad?, que no tiene Haití en la actualidad. Entonces me da a mí por pensar, no lo estoy asegurando, sino poniéndolo como una hipótesis, que esa agua del esa canal... empresa norteamericana esté vinculada a eso. Pero claro, aparte de que, eso sería el quinto, que esa construcción del canal, dentro de otro esquema, es una provocación a las autoridades dominicanas y una provocación a las autoridades que se explica, porque si en todo este tiempo no se ha hecho nada para corregir los males que están ocurriendo ahí, entonces vamos a ver lo que pasa ahora. Y entonces en ese sentido es que yo he dicho que las medidas que se han tomado, que se están tomando hoy, que se tomaron hoy en el Consejo, en la convocatoria extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional, son atinadas dentro de ese esquema que yo te he dicho, de lo que yo te he dicho. Ahora, que si sean eficientes o no, eso lo vamos a ver en el desarrollo. Fíjate que tiene una cosa, mi deseo es que sean eficientes. Claro. Sí, Que sean eficientes, claro. General, pasando a un tema ya del ámbito político, así como hizo referencia a lo que dicen las encuestas, la preocupación del tema haitiano y la reelección, hemos visto de entrada una campaña basada en la bandera de la honestidad, incluso haciendo comparaciones como forma de diferenciación. De este lado están los serios, del otro bando están los corruptos, incluyendo también pues, un símil de decir, de mencionar a Juan Bosch como referente moral, que en estas circunstancias él estaría del lado de la reelección presidencial. ¿Qué tanto puede influir, incidir el tema de la honestidad, corrupción en las próximas elecciones? Mira, a mí no me gusta entrar en temas personales, pero yo te voy a decir una cosa. Parece que los que están argumentando eso tienen facilidad mediúnica. Es decir, que si Juan Bosch estuviera vivo, ¿verdad? Lamentablemente el profesor Bosch falleció hace unos años, entonces apoyaría tal o cual cosa, ¿verdad? Y eso sería. Ahora, tú puedes darle seguimiento por la obra y esa categoría moral que siempre tuvo el profesor Bosch. Ahora, si tú te topaste una tecla interesante, que es una pieza semántica, honestidad, bueno, debió usarse otra cosa, otra frase, porque honestidad tiene, según la lengua castellana, que es una de las lenguas más ricas del universo, no cumplir promesas es deshonestidad. Usted no hacer tangible no solamente las promesas, sino los compromisos, también una deshonestidad. Tan grave como lo que se alude de la corrupción, tan grave, como también tener un problema. Yo lo veo, y hablé de semántica, no en este caso, de la honestidad, pero fíjate, yo pienso que con el discurso del presidente hay un problema. El discursiar del presidente, la discursiva del presidente, hay un problema fundamentalmente de un vicio retórico. Y ese vicio retórico se llama el hipérbole. Y esa hipérbole, que lo hemos visto muchas veces, lleva, si no a la falacia, a la desubicación. Porque cuando usted dice, por ejemplo, que este gobierno es el que más ha apoyado a las Fuerzas Armadas en términos de equipamiento, usted está faltando a la verdad. Cuando usted dice, por ejemplo, que aquí no hay problema con el alto costo de la vida, usted está siendo honesto. Cuando usted dice que eso no es verdad, yo creo que comenzó el asunto del hipérbole, cuando dijo que aquí no había tapones, congestionamiento en el tránsito. Pero después entonces se pasa a otras cosas. Se pasa a que la delincuencia está bajando, significativamente la delincuencia está bajando, y otras muchas otras, que no hay apagones, que no se han reanudado los viajes en Yola a Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, si tú te vas a la razón causal, ¿tú sabes lo que ocurre eso? Estamos hablando siempre en víspera del proceso electoral
¿Tú crees que eso engaña a la gente? ¿Tú crees que eso acondiciona a la gente? ¿Tú sabes lo que hace la gente? Se enoja. Cuando tú dices cosas que supuestamente no están pasando y tú la estás sufriendo. El caso más evidente, mira, yo creo que, y eso lo ha dicho en más de una ocasión, de otra forma, el presidente Fernández, ha dicho que nos hemos convertido en una especie de rehén, los ciudadanos, en rehén de qué, en rehén del temor de que nuestros hijos estén en la calle a determinadas horas, nosotros mismos. Yo creo que la gente está sintiendo ahora un temor más grande cada vez que el presidente va los lunes. El presidente Abinader va los lunes a la policía. Eso se ha constituido en un temor porque la respuesta de la realidad, cuando se dice que está bajando la delincuencia, es terrible. Primero fueron los ejecutados en San José de Ocoa, el mismo día que él dijo que estaban bajando. Después varios muertos en San Pedro de Macorís, después varios muertos en La Romana. Esa es la respuesta de la realidad. Pero en cada vez, o sea, la gente tiene temor ya que él diga que ha bajado la... Señores, la penúltima vez a esta, el presidente dijo, con sus cifras y sus cosas, que había bajado la delincuencia. Y tú sabes lo que pasó en Capotillo, una batalla campal entre bandas, donde hubo 16 o 14 heridos y donde hubo 6 muertos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tú crees que causa eso? Primero, enojo y descreimiento del valor de la palabra del primer magistrado de la nación. Entonces, yo pienso que hay que reparar en esas cosas. Yo dije hace unos días que había que tener cuidado. Hay que hacer, ya yo lo dije, lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque por encima de la política está el interés nacional. Es más, la política debe estar orientada, como dijo el padre de la patria, al interés nacional, ¿verdad? Pero entonces tú llegas a la reflexión de poderte explicar, y eso yo le tengo un nombre, esos desmentidos y esas aseveraciones lo que hacen enojar a la gente. Enojar, porque yo no te puedo decir a ti, que tú no tienes ese vaso de agua ahí, cuando tú lo tienes, y te lo estoy diciendo de forma proactiva. Entonces, ese es el gran problema. General, existe la posibilidad de que a las Fuerzas Armadas, a los hombres y mujeres de uniforme de las distintas entidades castrenses, pudiesen ser coordinados para que puedan ser más útiles en otro tipo de servicios? Mira, esa pregunta, yo sé, tú has sido como siempre muy delicado, pero yo sé por dónde tú vas. No soy adivino, ya yo dije que no soy adivino, ni soy ufólogo, ni nada de eso. Pero yo te digo una cosa, que yo repito esto de forma recurrente. Las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Claro. Aquí en este programa dije yo, como lo he dicho en muchos sitios, al presidente de la República le dije, presidente, si usted está presionado por los organismos internacionales y por los imperios, dígalo. El presidente, y se lo decía sinceramente, ¿qué tú crees que hubiese pasado eso? Hubiese tenido el apoyo de gran parte de la ciudadanía. Pero él los otros días, no fue que me respondió a mí, lo respondió a un periodista. ¿Sabes lo que le dijo él? Yo no estoy presionado por nadie, ni por potencias, ni por organismos internacionales. Entonces, óyeme, ¿sobre quién recae toda la culpa de lo que está pasando con respecto a ese tema? Sobre él, sobre el jefe del Estado, porque no está presionado. O sea que lo que está pasando, bien y mal, y está pasando más mal que bien, es responsabilidad del presidente Abinader. Yo saludo estas medidas porque te digo por el asunto del Consejo de Seguridad, porque están por encima de. Ahora, sobre tu pregunta, yo te quiero decir eso. Y te lo voy a decir con un hecho, que también él dijo hoy, por fin lo dijo. Yo te digo a ti,
si el presidente de la República reúne los mandos, y yo lo conozco a los mandos, y conozco, yo tengo toda una vida en la Fuerza Armada, claro. Si él lo llama y le dice, miren, por ahí no pueden pasar más haitianos. ¿Sabes lo que va a pasar? No pasa uno más. No pasan. No pasan. Ahora, puede ser un pecado de hecho y de omisión, porque si él le dice eso, yo no quiero pensar que el presidente le diga a los mandos, miren, hay que ser flexible, ¿verdad? Por razones de lo que usted quiera. Pero si no se lo dice tampoco, ahí es que se acuna lo que tú estás evitando decirme. La corrupción de no, óyeme, ausencia de órdenes, entonces pasan esas cosas. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta en tu pregunta. La mayoría, la gran mayoría de los soldados, oficiales superiores que están en la frontera, son gente que están no solamente cumpliendo con su deber, sino que se les enseñó el amor a la patria y lo que eso conlleva. Se les enseñó por toda la vida. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que hay un grupito, como dice la gente, que una mala manzana daña la caja completa, ¿verdad? Y eso se refleja. Lo que habría que sopesar es hasta dónde esas órdenes sirven. Hoy, ya lo dijo el presidente, lo que yo te estoy diciendo lo dijo el presidente, que es lamentable que sea tan tarde que lo haya dicho. Lamentablemente, pues hemos ya concluido que de hecho también hay teorías que surgen y se activan mucho en ese sentido, y sobre todo en circunstancias como esta, y es que muchos dicen que no hay forma de lograr eso porque sin Haití se cae la economía dominicana, la construcción se va al suelo, pero hay medidas políticas. Hay medidas políticas. ¿Tú sabes qué? Una cosa, si se va a cerrar, como él dijo ya, totalmente la frontera, entonces el gobierno, que subvenciona muchísimas cosas, formal e informalmente, debe subvencionar, porque tú lo dijiste ahorita, muy claro, eso va a ser por tiempo indefinido. Hay que subvencionar a los productores y los comerciantes. Óyeme, que lo están demandando. ¿Tú no has visto lo que están demandando los comerciantes de Dajabón? Que eso es lo que hay que evitar. Ellos están llamando a tomar la ley por su cuenta y organizarse por su cuenta. Ahí es que no podemos llegar. Así es. Bueno, más que agradecido de su presencia, ¿verdad? Hoy ya por un tema que se impone de opinión pública, lo dedicamos más a ese tema haitiano, pero ya le tendremos en otras oportunidades. Cada vez que usted quiera. Ya pues para hablar incluso de su último libro y también para hablar de lleno en política. Sí, muy Muchas bien. gracias. Bueno, Gracias señores, hemos llegado ya a la entrega final por el día de hoy del Tribunal de la Tarde, agradecidos de su sintonía. Nos vemos mañana, como de costumbre, de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Feliz resto de la tarde.